Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Carlos Alocén es el protagonista de este vídeo, un Carlos Alocén que ya sabéis está convocado con la selección española de cara a los Juegos Olímpicos. Veremos si finalmente entra en la criba, en la lista de los 12 elegidos por Sergio Scariolo, pero de momento este vídeo va dedicado en relación a una entrevista que ha concedido el base del Real Madrid a El Periódico de Aragón, donde le han preguntado por distintas cuestiones, todas ellas realmente interesantes con respecto a su actualidad, con respecto a su nivel baloncestístico y con respecto, en este caso es con lo que más nos vamos a quedar, con su futuro. Y es que ya sabéis que Carlos Alocén se ha presentado para el draft de la NBA, pero parece que tiene bastante claro, por otra parte, lo que es un poquito su vida y su nivel baloncestístico actual, su juventud, sobre todo, por encima de todas las cosas. Y ha declarado que es pronto para ir a la NBA, tal y como os he dejado aquí en esta publicación que ha puesto Planeta ACB. Entrevista, como digo, en el Periódico de Aragón, donde ha hablado sobre la cuestión de la NBA y como yo creo que bien dice Carlos, es pronto para ir a la NBA, quiero seguir creciendo en el Real Madrid, porque desde luego es una temporada, pensémoslo bien, muy importante la siguiente para Carlos Alocén, que ha tenido por distintas cuestiones, pero sobre todo la que tiene que ver con las lesiones, ha tenido mucho minutaje, mucha responsabilidad en distintos momentos, sobre todo a raíz de la salida del Facu Campazzo, pero también con las lesiones de Sergio Llull e incluso en final de temporada de Nicola Provítola, y eso nos ha permitido ver distintas versiones del jugador maño. Nos ha permitido ver un Carlos Alocén que no le pesaba la responsabilidad en ciertos momentos, adquiriendo responsabilidad en ataque, defendiendo muy bien y siendo un baluarte en ataque para generar situaciones beneficiosas para el resto de compañeros, siendo un base responsable maduro. Y por otra parte también hemos visto un Carlos Alocén que en ciertos momentos también le ha costado en la pista responsabilizarse del equipo, responsabilizarse al final. Con una camiseta del Real Madrid es arduo, complicado, más con su edad, y le hemos visto que en algunos instantes le ha pesado la camiseta, algo natural, sobre todo lo que digo, teniendo en cuenta que ha sido un año complicado, complejo para todos, donde ha tenido que adquirir una responsabilidad que quizás no tenía que ver con respecto al rango por el cual se le fichó en primera instancia, que era el de tercer base, ni más ni menos, pero como digo, las circunstancias han obligado a ver a un Carlos Alocén en partidos importantes teniendo muchos minutos. Pero en conclusión, dentro del análisis con esta noticia, al final hemos visto un Alocén que ha mejorado su nivel, ha ido creciendo a marchas forzadas, y yo tengo la esperanza de que vayamos a ver en esta temporada 2.0 de Carlos Alocén una temporada más que satisfactoria. Parece que los bases que le van a acompañar son Thomas Heurtel y Nigel Williams-Goss, al margen del combo guard que sería Sergio Llull, pero bueno, más allá de grandes bases que le puedan acompañar de nuevo esta temporada, es importante que sigamos viendo una versión creciente de Carlos Alocén, un jugador con grandes aptitudes y con una muy buena actitud en muchos momentos, y que desde luego esta temporada le ha servido como crecimiento individual y colectivo para su juego. Pero reseñamos la noticia. Más allá de este pequeño análisis que hemos hecho aprovechando esta cuestión de Carlos Alocén, la noticia es que Carlos todavía, obviamente, considera que es pronto para ir a la NBA y que le toca seguir creciendo en el Real Madrid. Y es de algo que al menos yo, como madridista, pues me enorgullece y estoy contento de que Carlos piense de esa manera.